En la jornada de hoy dialogaremos con el exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín, ahora radicado en Estados Unidos. Doctor Berzaín, a pocos días que se celebre las elecciones en Bolivia existen 7 candidatos. A propósito, ¿cuál su perspectiva, su análisis de la coyuntura política, social que se vive en Bolivia? En varias ocasiones, en foros internacionales, le escuchábamos decir que se trataría de una elección en dictadura y sin democracia. ¿Por qué ese concepto que usted vertió en diferentes ocasiones, doctor? Bienvenido. Esta etapa preelectoral, a menos de 15 días de las elecciones, es una etapa de gran desconfianza y gran desazón del pueblo boliviano. Porque el pueblo boliviano se da cuenta que de Bolivia ha salido el dictador, pero no la dictadura. La dictadura se mantiene con su constitución del Estado plurinacional, con una serie de leyes que impiden que las elecciones sean libres y justas. Esta es una elección en la que no va a estar vigente, no hay sufragio o voto universal, porque la Constitución del Estado plurinacional ha hecho desaparecer la igualdad de los ciudadanos. Hay lugares donde con 250 o 300 votos van a elegir un diputado y en las ciudades para ese mismo diputado se necesita 200.000 o 250.000 votos. Hay 7 diputados que van a ser elegidos a dedo, prácticamente impuestos por el MAS. Son designados y son los diputados que llaman indígena originario campesinos, que es un invento fascista de la Constitución de Evo Morales. Con el 26% del voto, el MAS va a poder tener el 50% de los senadores, cuyo número, que era de 27 en la República, 3 por departamento, ha sido incrementado a 4 por departamento. ¿Para qué? Para tener más senadores y con menos votos tener la posibilidad de controlar el Senado. En la misma práctica, con el 30% de votos, el MAS va a ser mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, se trata de una nueva elección en dictadura que no le va a resolver nada al país. Esta es una elección con las mismas mañas, con el mismo fraude electoral preparado que las elecciones de octubre del 2019, en las que se vio abiertamente y de manera infragante el fraude de Evo Morales que motivó su salida y su renuncia. Y las elecciones, reitero, no van a resolver nada y el pueblo boliviano lo sabe. Una Bolivia en crisis económica, heredada de Evo Morales, agravada por un gobierno interino, reagravada por la crisis que lleva a Bolivia a una confrontación electoral en la que la dictadura está manipulando para tratar de hacer que su candidato gane en primera vuelta y si no, para que el candidato que se dice de oposición que pueda ganar en segunda vuelta sea un rehén de la dictadura en el Poder Ejecutivo, como lo es ahora Yanine Áñez, y eso no resuelve nada. O sea, son elecciones sin democracia, son elecciones que no son libres, que no son justas, a las que el pueblo boliviano está siendo conducido y sabe que no van a resolver nada, y esa es parte de la angustia que todos tenemos. Doctor, se habló mucho sobre la posible inhabilitación del MAS, del Movimiento al Socialismo, sin embargo, participará en las próximas elecciones. Ahora, algunos candidatos de este partido político hablaron de posibles fraudes y existe temor de que en el país se retorne la violencia y la convulsión social. ¿Cómo evitar que se produzcan estos hechos, doctor? Lo que es claro es que el Movimiento al Socialismo, el MAS, que debería estar inhabilitado, y ese es otro de los fraudes que se ha cometido contra el pueblo boliviano, porque Evo Morales ha hecho fraude infragante, ha renunciado, ha dejado el poder por haber cometido delitos de fraude electoral, falsificación material, falsificación ideológica, y no lo ha hecho solo, lo ha hecho con un conjunto de gente que estaba en el gobierno, en su gabinete, en los poderes del Estado, pero lo ha hecho sobre todo con un aparato que es el partido político que llaman el MAS, que es en verdad el instrumento del crimen organizado en Bolivia. Como efecto de esos hechos producidos en octubre del año pasado, el MAS debería estar inhabilitado, Evo Morales debería estar procesado, todos sus cómplices, incluyendo Arce Catacora, deberían estar enjuiciados y debería haber habido un cambio general, no solamente en el sistema del Tribunal Electoral, sino en el sistema de justicia, en los fiscales, que en lugar de acusar están protegiendo la impunidad de este grupo de delincuentes.
Entonces, en ese escenario, lo que está haciendo el sistema dictatorial de Evo Morales es expresar y demostrar la decisión de volver a tomar el poder ejecutivo a como dé lugar. Y para eso están acusando, como es su práctica, acusan de sus propios crímenes a la gente, tienen el fraude preparado, tienen el sistema electoral dictatorial montado con un 10% o más de fraude incluido, y si no les alcanza para lograr que Arce Catacora sea el candidato que gane en primera vuelta, como no les alcanzó en la elección de octubre del 2019, pues están dispuestos a generar violencia con los grupos criminales de las federaciones de coca y de cocaína, que representan el brazo operativo denominado de movimientos sociales y otras falacias, el brazo operativo de la dictadura. O sea, yo no tengo duda que van a promover violencia y que hay que hacer para evitarlo. Hay que pedir que el gobierno reponga el Estado de Derecho, hay que pedir que el gobierno interino vuelva al camino de hacer una transición que ni siquiera ha empezado, y la restitución del Estado de Derecho en Bolivia solo se va a producir con el reconocimiento de la República de Bolivia y el reconocimiento de la vigencia de la Constitución de la República, porque mientras esté vigente la Constitución del Estado plurinacional, ese es el estatuto que permite los crímenes del MAS y de Evo Morales, que garantiza el narcoestado y que garantiza la impunidad de esta gente. Doctor, en varios foros y debates internacionales en los cuales usted participó, incluso en esta nota periodística, le escuchamos reiteradamente decir que Bolivia debería de retornar a la República. En este caso, doctor, tendrían que cambiar incluso las funciones de muchos poderes del Estado. Por otra parte, también habló sobre la incidencia que existe en nuestro país de Venezuela y Cuba. ¿En qué sentido, doctor, podría explicarnos estos conceptos que usted vertió en diferentes ocasiones? Cuando yo hablo de la República de Bolivia, estoy hablando de reponer en Bolivia, primero, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, porque la Constitución de Evo Morales, la Constitución del Estado plurinacional, ha hecho desaparecer el sufragio o el voto universal, ha hecho desaparecer la igualdad jurídica, ha establecido mecanismos de persecución política judicializada, violentando el principio de irretroactividad de la ley, ha consolidado un sistema de designación de diputados, 7 diputados que llama indígena, originario, campesinos, bajo un sistema fascista, ha establecido un mecanismo de violación de los derechos fundamentales de la persona, desde el derecho de propiedad hasta los derechos de representación. O sea, la Constitución del Estado plurinacional es una Constitución impuesta bajo el modelo de Cuba y Venezuela para perpetuar indefinidamente en el poder a Evo Morales y establecer un sistema de privilegio para que con una minoría de votos, 20, 25, 30%, se pueda controlar el país bajo una serie de leyes que han sido dictadas en base a esa Constitución. Además, cesando la Constitución del Estado plurinacional y reponiendo la Constitución de la República de Bolivia, retorna el Estado de Derecho, que es la vigencia de la ley. El Estado de Derecho quiere decir que nadie puede estar por encima de la ley, y hoy día está por encima de la ley claramente Evo Morales y el grupo de delincuentes que han organizado el narcoestado y que integran el movimiento al socialismo, con toda la penetración castrochavista de Cuba y Venezuela que los maneja y que los sostiene. El otro elemento que se produce con la vigencia de la Constitución de la República de Bolivia es que cesan todos los poderes con los cuales ejerce el control absoluto de Bolivia el crimen organizado de Evo Morales y del MAS. Cesa la Asamblea y se repone el Congreso de la República, cesa el Tribunal Supremo de Justicia y vuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cesa este fiscal general que es el mayor encubridor de la corrupción de Evo Morales y vuelve la Fiscalía General de la Nación, cesa el Tribunal Constitucional Plurinacional y retorna el Tribunal Constitucional de la República. Y el Tribunal Supremo Electoral, al que la dictadura ha convertido en poder del Estado, vuelve a ser Corte
nacional electoral. ¿Eso qué quiere decir? Que retorna a Bolivia la división y la independencia de poderes. Y otra cosa mucho más importante, cesan todos los actos arbitrarios y todos los hechos delictivos que ha cometido la dictadura, que tienen que ser objeto de investigación, y que a partir de la vigencia de la República de Bolivia, con un sistema de justicia que represente democracia, que represente unidad nacional, puede efectivamente luchar contra la corrupción y contra la impunidad. O sea, restaurar la República de Bolivia y la vigencia de la Constitución de 1967-94 es retornar a Bolivia a la democracia, porque lo que acabo de enunciarles son los elementos esenciales de la democracia. Bueno, a tiempo de agradecerle por esta nota lograda desde Estados Unidos, doctor, queremos invitarle a que se despida y además si tiene algún otro tema que usted desearía tocar, desearía incluir en este diálogo, estamos atentos. Gracias a ustedes. Lo que quisiera agregar es que a menos de 2 semanas de la elección, todo lo que les estoy diciendo parecería una cuestión que no tiene que ver con la elección. Tiene que ver, es el tema de fondo. Puede que la dictadura, con la aquiescencia del gobierno interino que debió ser de transición, lleve adelante esta elección. Pero quiero insistir, es una elección que no resuelve nada, ahonda y profundiza la crisis. Yo tengo el deber de insistir al pueblo boliviano a que piense y a que vea que la única manera de resolver esta situación es restaurar, reponer la vigencia de la Constitución de la República de Bolivia y con un gobierno de unidad nacional cesar la dictadura que bajo violencia, bajo extorsión y bajo crímenes que se repiten constantemente y que son impunes, tiene rehén al pueblo boliviano y cautiva a la República de Bolivia. De esa manera hemos dialogado con el doctor Sánchez Berzaín desde Estados Unidos, aquí en 24/7 Radio Noticias.